Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, profe, ¿qué tal? Sí, 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 se escucha perfecto. Buenas Bueno, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿ven a pantalla completa ahí un inicio de Power que les estoy pasando o lo ven como parte de la pantalla? No, sí, sí, se ve perfecto. Se ve bien, profe. Bien, bueno, muy bien. Bueno, les comento que les subí el PowerPoint recién de la clase que fue el 28 de junio. Después no hubo clase y bueno, después hubo otra clase. Pero ese Power que lo había hecho el 28 de junio se lo subí, ¿no? Así que, bien. Bueno, eh, les había comentado un tema relacionado con, a ver, perdón, no tienen video mío ahí, allí tienen video, ¿no? Allí pueden verme. Les va a aparecer, perdón, le van a aparecer dos usuarios. Por un lado está con mi nombre, y por otro lado, desde una computadora de mi esposa estoy también utilizándola porque desde esa tengo sonido y desde la mía no. ¿Me escuchan bien y me ven ahora? Sí, profe. Sí, profe. Profe, disculpe, ¿usted está hablando? Porque yo no escucho nada y no sé si es que usted está en silencio o soy yo. Ahí, ¿me escucha ahí? Ahora sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, Gracias. bueno. Importante. Bien, cualquier cosa envíenme un mensaje o algo, porque realmente hay un tema con el Zoom que es bastante inestable. Tengo un hijo que trabaja bastante y conoce mucho de informática y tiene el mismo problema. Él trabaja con esta herramienta y dice que, bueno, que se le reconfigura, se desconfigura. En este caso, por ejemplo, yo con esta computadora de pronto tengo sonido y en el curso de una sesión, de una videoconferencia, se desconecta y tengo que reconfigurar. ¿Me están escuchando bien ahora? Sí, sí, se escucha bien. Sí, Bien. profe. Sí, se lo Bueno, escucha, profe. ¿Y no bárbaro. intentó con Meet? ¿Con la aplicación Meet? Mire, voy a ver si uso esa aplicación. No, nunca intenté. Sé que otros profesores la usan. Voy a ver si puedo utilizarla. Ojo, a mí también se me tilda, profe, así que aviso. Ahora, ¿Cómo? a mí también se me tilda el audio también.
Así que aviso por las dudas que salga. Porque No, es como disculpe, que no, me no le entiendo bien, debe haber un problema en la voz. Perdón, ¿qué me decía? Disculpe. anda muy mal, profe. ¿El Se me audio? sí, el audio y se me tilda mucho el Zoom. No sé si será el Zoom o la máquina, pero me pasa exactamente igual que usted. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, es un tema, ¿no? Así que, por lo pronto, para esta videoconferencia, ¿me están escuchando bien? ¿Se entiende bien lo que hablo? Para ver si empiezo a desarrollar la clase. ¿Sí? Sí, ahora sí se escucha, pero si antes estaba hablando, no se escuchó nada. Bueno, entonces quiere decir que estamos con buena comunicación. Bueno, entonces les voy a pedir que si tienen algún problema, me hagan... lo que pasa es que yo no veo a ustedes, como no tienen nada más que el nombre y no hay imagen, de pronto no tengo la posibilidad de que me hagan una seña o algo, o bueno, me envíen un mensaje como para darme cuenta cuando hay un inconveniente. ¿Eh? Les decía que les había mencionado algo relacionado con el tema de toma de decisiones, que es un aspecto importante vinculado con la área de administración del personal. Y les había hecho una síntesis en donde estaban los distintos tipos de decisiones que existían, empresariales y en general, porque las decisiones tanto en la empresa como en otros lados tienen un esquema en función de su jerarquía, y también les había mencionado a otras herramientas como el análisis FODA, el análisis AFA y el brainstorming. ¿Recuerdan que les mencioné eso? Simplemente mencionado, ¿eh? No les di el material todavía ni se lo desarrollé. Sí, profe. Sí. Bueno, Al perfecto. menos yo me acuerdo que sí había mencionado lo del FODA, que eran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas dentro de una empresa. Bien, bueno. Bien, ahora el tema planeación de personal. Yo tengo el libro que estoy tomando como referencia, es el mismo con el que inicié con la que les expliqué la parte anterior, el PowerPoint anterior. He visto también otros. Bueno, hay cosas que uno tiene, digamos, o que comparte plenamente y algunas otras cosas que creo que es bueno hacer algunas aclaraciones o comentarios, ¿no? En este caso vamos a ver el tema de planeación del personal. Es necesario que dentro de la empresa existan políticas y reglas que sirvan de guía a los trabajadores, que fijen límites y enfoques bajo los cuales se ha de conducir el personal. La planeación de los recursos humanos puede hacerse de una manera relativamente formal o informal, ¿no? Puede tener también un enfoque estratégico a largo plazo, se habla de 3 o 5 años, o bien táctico, que es a corto plazo. Bien, el concepto de la planeación es algo muy importante y por allí usamos la palabra planeación y por allí no sé si todos tienen bien en claro qué implica la planeación. En general, el hombre, el ser humano, cuando quiere lograr algo, en general, esto también tiene relación con técnica de decisión, el hombre interactúa con la realidad tratando de lograr que la realidad sea funcional a su interés. ¿Se entiende? Cuando el hombre en su forma más primitiva busca comida, está interactuando, con la realidad a los fines de satisfacer necesidades, ¿no? Que pueden ser alimenticias. Es decir, todo lo que en definitiva el hombre en general hace en relación con la realidad que lo rodea es interactuar. ¿Con qué fin básicamente? Y tratar que la realidad se modifique o algunos aspectos se modifiquen para que le sean funcionales a su interés. ¿De acuerdo? Esto de alguna manera es un poco una definición aplicable a lo que denominamos problema. Se entiende por problema toda aquella situación disfuncional al interés de la persona. ¿De acuerdo? Ese es el concepto del problema. Los problemas no existen en sí mismos. Cuando nosotros hablamos de un problema,
es algo que está en relación a quien lo ve o quien lo enfoca. Por ejemplo, si hablamos de una empresa que no está produciendo bien, podemos hablar de una situación problemática, pero es para la empresa. Quizás para otras personas que no tienen nada que ver con la empresa, ese problema no sea efectivamente un problema. Con esto es importante entender el concepto de problema. El problema tiene relación con un sujeto, pero ese sujeto a su vez puede ser un individuo, o puede ser un grupo de individuos, o puede ser una organización, ¿de acuerdo? Entonces, en ese plano y en ese nivel podemos hablar de la idea de problema, ¿eh? Que en general, básicamente supone, ante un problema, tanto las personas como individuos, como las organizaciones, tratan de ver la manera de interactuar con la realidad para resolver. Eso lleva a las acciones que se llaman alternativas de solución del problema y a la decisión de cuál alternativa o cuál es el modo más adecuado para resolver el problema. Ese sería un proceso dinámico, permanente, que existe en las personas como individuos. Ustedes en su vida están, aunque no lo expresen o no lo esquematicen, están resolviendo situaciones problemáticas en forma permanente. Esa es un poco la dinámica en la que se da de la misma manera, en una organización, obviamente, existe esa dinámica. Es decir, la dinámica de enfrentar situaciones, digamos, problemáticas y tratar de resolverlas. Entonces, que quede claro entonces que el concepto problema está relacionado con la visión que tiene la empresa, con la realidad, con la subjetividad de la empresa, que determina que ciertas circunstancias constituyen un problema. Una empresa, en general, define sus objetivos, básicamente, en forma genérica, vamos a hablar de que las empresas tienen fines de lucro. Pero no se reduce todo el enfoque de una organización exclusivamente al lucro. No porque haya una visión altruista en cuanto a la concepción de la empresa, sino porque la organización para existir, para sustentarse, para tener proyección, tiene que ser un poco más abarcativa, no solo ver o atender el enfoque de la solución, digamos, de las expectativas económicas como único aspecto. De allí que las empresas tratan de identificarse un poco, o mejor dicho, tener, digamos, una relación con el sector, con el segmento en el cual se van a desarrollar, con el ambiente en donde están, donde están los establecimientos, y tratan de tener, digamos, una imagen empresarial de, en fin, toda otra serie de aspectos que son contribuyentes a lo que podríamos determinar o definir como el objetivo de la empresa. No se reduce de ninguna manera este objetivo a el puro fin de lucro. En una visión muy simplista, casi yo le diría anacrónica, en sus inicios, cuando todavía todos los conceptos más modernos de lo que es el tema empresa, de lo que son el tema de las conductas, y también algunas visiones eran así, o reducían la problemática exclusivamente a la cuestión esta del objetivo concreto de la empresa, que sería fin del lucro, y no se veían las otras dimensiones que intervienen. Bien. Cuando se trata de resolver problemas, volvemos entonces a estas situaciones disfuncionales para las empresas, se toman decisiones, se analizan, se ven cuáles son los caminos con los cuales se puede interactuar con la realidad para No se lo escucha, profe. Profe. ¿Escuchan ahí? Sí. Ahora sí. Bueno, es notable. En la función audio hay dos opciones. Cada tanto se inactiva una y tengo que pasar a la otra.
es casi le diría un comportamiento aleatorio. Así que bien, cuando pierda la imagen, cuando pierda el sonido, les pido que me lo digan, yo sí los escucho a ustedes. Bueno, hasta acá más o menos se entendió. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, profe, yo lo escucho. Bien, bien, bueno. Entonces, hasta acá les he explicado un poco en qué consiste un problema, cómo se lo resuelve. Básicamente, el problema supone un accionar con la realidad para tratar de modificar esa realidad, ¿no es cierto? Y resolver. Esas interacciones con la realidad que surgen de las decisiones, a veces son relativamente simples, o sea, consisten en simplemente una sola acción para resolver una situación, o a veces son un poco más complejas y cuando se plantean un determinado objetivo, determinan una serie de acciones intermedias y ese nivel de complejidad de todo lo que sería esa forma de resolver esa situación o problema, lleva a la necesidad de generar lo que se llama un plan. Básicamente la planificación viene en sus orígenes del uso bélico. Cuando después se aplicó todo lo que se desarrolló en materia de ciencias de la guerra, llamen por decirle, en el plano empresarial. Pero imagínense, en la época, bueno, de Napoleón o antes, ¿no es cierto?, hubo grandes estrategas que desarrollaron mucho lo que se llamó el planeamiento, ¿no? Y el planeamiento, bueno, era todo un tema complejo que suponía qué se iba a hacer, en qué etapa, en qué oportunidad y cómo esas acciones se entrelazaban para lograr un determinado objetivo. Y eso, en definitiva, en esencia, en una definición muy simple, constituye el plan. Todos sabemos que la planeación, el planeamiento, está definido en función de un objetivo, es decir, se planifica para lograr un objetivo. ¿Y por qué se hace un plan? Y porque hay un accionar complejo por etapas, con áreas que pueden quedar involucradas y demás, que hay que definirlas y eso es lo que constituye un plan. Definir qué voy a hacer, quién lo va a hacer y en qué momento. Y qué relación va a tener esa acción con otras para que integradas permitan lograr el resultado final. Eso sería, en una visión, en una explicación simple, lo que es el plan. Y el plan, como ustedes saben, se desarrolla y luego se ejecuta. Normalmente sabemos, y eso creo que lo deben tener ustedes muy en claro, esto es casi les diría de la cotidianidad que nos sucede, que muchas veces lo planeado no se cumple. De allí el famoso plan B que ustedes habrán escuchado, ¿no es cierto?, que constituye precisamente los denominados planes de contingencia. Toda vez que se hace un plan, se tienen que prever determinadas situaciones, porque los planes se hacen en base también a supuestos que van a ocurrir. Y esos supuestos pueden eventualmente no ocurrir y generar situaciones que no estarían dentro del plan ese previsto. Por eso ya en la etapa misma de la planificación se determinan lo que se llaman planes de contingencia. Es decir, que si se da una situación que se supone que va a ser de un modo, se da de otro modo, el plan básico que yo he definido lo derivo hacia un plan alternativo que sería el plan contingente. Ese sería el llamado famoso plan B. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, sí. se escucha. Bien, bueno. Entonces, la idea de plan es esto, ¿no? Y es algo dinámico. Es algo dinámico porque precisamente requiere un control, porque a su vez, aunque yo hubiese hecho una planificación muy, digamos, prolija, cuidadosa, y haya previsto todos los aspectos que hacen a la situación relacionada con el tema que estamos planeando, y haya hecho los supuestos, y haya definido el plan de contingencia y demás, aún todo eso también puede variar porque la dinámica de la realidad puede
no ser esa misma que yo proyecté. Es decir, todo plan se basa precisamente en una proyección que hacen las personas. Y cuando una persona hace una proyección a futuro, está basándose en supuestos, y esos supuestos pueden modificarse. Es decir, por eso es que muchas veces nos pasa a nosotros que tenemos un plan, ¿no es cierto? Y de pronto tenemos que modificarlo, porque tenemos que readecuar a la realidad. Pueden aparecer situaciones en la realidad que hagan que ese plan se tenga que adecuar. Incluso, por ejemplo, te agarra una pandemia. Por ejemplo, ahí tiene un buen ejemplo para que... Aquí, ¿qué, digamos, planificación? Con todos los planes, llamámosle de contingencia, es decir, con todos los llamados plan B, ¿se les ocurre a ustedes que pudo haber existido para una pandemia? Por supuesto que la pandemia es un tema, digamos, muy especial, que realmente fue de un nivel de excepcionalidad en cuanto a toda esta situación de lo que podría ser previsible tremendo, y que abarcó a todos los países, en todos los niveles y demás. Pero es un buen ejemplo, porque a veces no tan fuerte, pero existen situaciones así imprevistas como esta, que alteran todos los planes. Pero bueno, el ejemplo es muy bueno. La pandemia generó, y la pandemia generó un volver en todas las planificaciones a niveles increíbles, ¿no? Por ejemplo, en las organizaciones, ustedes saben que, por ejemplo, ahora, uno de los aspectos muy importantes en las organizaciones es cómo determinan los lugares de trabajo, las oficinas. Todo lo que son los lugares de trabajo y oficinas ha sido producto de todo un desarrollo en cuanto a cuál es el modo más efectivo de lograr ubicar a las personas. Se tratan en las oficinas modernas normalmente de que no estén compartimentadas, las oficinas no son cerradas, los jefes están en zonas relativamente vidriadas, se trata de tener algo que antes no existía. Yo lo noté eso, y eso generó cierto rechazo en todo el proceso cultural que implicó el cambio organizacional, porque en la década del 80, estoy hablando de hace 30, 40 años, estos estilos así, o modos de definir el ámbito de trabajo no existía. Y eso ha derivado a lo que hoy es lo que sabemos. Hoy, hablando de eso, están produciéndose grandes cambios, porque se ha advertido con esta situación absolutamente imprevista que la virtualidad genera una serie de posibilidades de reducir costos, de resolver aspectos de funcionalidad. Es decir, por un lado trajo una serie de inconvenientes la virtualidad, pero por otro lado, al poner a toda, digamos, la humanidad y a las organizaciones, por supuesto, ante la necesidad de directamente de ir a pleno a este nuevo modo, se han advertido aspectos que antes no se los había dimensionado. Entonces, hay muchas organizaciones, muchas empresas que le implica reducción de costos por baja de alquiler de oficinas. Por supuesto que todo el mercado inmobiliario relacionado con todo lo que ha sido construcción de oficinas y demás se ha visto afectado de una manera impresionante. También se han logrado, o se ha advertido, cuánto se mejora en la, llamémosle, en el logro de esa situación de resolver problemas organizacionales y problemas personales. Y yo les comento aspectos sobre este tema. Tengo un hijo que está trabajando en Londres, y que la empresa concretamente ha generado a partir de esto una serie de cambios que le permite, por ejemplo, ir a volver a su hogar en otros lugares, a su país, o ir a otros lugares a veces de descanso, para poder seguir con el modo virtual. Y eso, de alguna manera, permite resolver dos temas a la vez, ¿no? Generarle ciertas facilidades al personal. Siempre recursos humanos tiene que tratar de que el personal esté motivado, que se sienta bien, darle todo lo que se pueda dar, obviamente que ajustado a la empresa es interesante. Bien, y toda esa realidad ha cambiado. Con eso adviertan ustedes la enorme dinámica que se ha generado en ese. Bien, bueno, entonces, volviendo al tema, la planeación de recursos humanos entonces puede hacerse de una manera relativamente formal o informal. ¿Qué significa la formalidad o la informalidad? Los planes ustedes los pueden traducir en escritos
normalmente se trata de que el plan sea algo así, ¿no? Se le tiene que dar cierta formalidad, ¿no? Porque si no, es difícil de entenderlo, y además de que el plan no solamente lo tiene que entender una persona, sino que tiene que tener varios en la organización, conocerlo, entenderlo, así que generalmente se le da cierto grado de formalidad. Pero depende de la problemática y de la complejidad del plan. A veces no se lo lleva a esa formalidad y se trabaja de una manera informal. Informal es cuando se definen los objetivos, pero no se lo transcriben, no se escriben, pero bueno, se acuerdan, se establecen en reuniones, se definen, digamos, el plan. Y a su vez, les decía que puede tener un enfoque estratégico. El concepto estratégico tiene que ver con aquellos que es el más alto nivel de la organización. Esto está dentro del apunte ese que les dije de Word, que después se los voy a desarrollar y se los voy a subir al Classroom. Enfoque estratégico es de alto nivel y a su vez puede variar en el plazo del plan. Los planes abarcan temporalmente un cierto plazo. Y según ese plazo, o sea, según la proyección de un plan, cuando son a 3 o 5 años, se suele hablar de mediano y largo plazo. El concepto de mediano y largo plazo varía en función de la dinámica de la actividad, ¿no es cierto? Pero en general, cuando ya hablamos de 3 a 5 años, estamos hablando de mediano y de largo plazo. Y en tales casos hablamos de planes estratégicos. Ahora, cuando los planes son más cortos, lo vinculamos con el concepto de plan táctico. Es decir, cuando estamos con un plan a corto plazo, a un año, normalmente hablamos de un plan táctico. Tengan en cuenta que no es solamente el plazo lo que define si el plan es estratégico o táctico, sino también la naturaleza del aspecto que abarca el plan. Pero en esta síntesis o en esta simplificación lo podemos dejar así. Puede tener mayor énfasis en ciertos niveles de la organización, niveles administrativos, por ejemplo, dándole menor énfasis a otros. Sin embargo, en cualquiera de los casos, el proceso de planeación de recursos humanos tiende a seguir un modelo congruente que comprende objetivos organizacionales, pronósticos, evaluación, planes y programas. O sea, esto último creo que es más importante. Este aspecto en donde dice, en cualquiera de los casos, el proceso de planeación de recursos humanos tiende a seguir un modelo congruente que comprende objetivos organizacionales. Imagínense que toda la planificación de recursos humanos tiene que ser congruente con los objetivos organizacionales. ¿De acuerdo? Y eso, obviamente, supone pronósticos. Perdón, si se corta, nos reconectamos. ¿De acuerdo? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bien. Tenemos que realizar pronósticos, que son proyecciones. Tenemos que hacer evaluaciones, ¿no es cierto? Y esto es un poco el ir controlando cómo va sucediendo, cómo va evolucionando. Y por supuesto tenemos que hacer, darle una formalidad a ese plan, que es un poco lo que les había hablado. A ver si paso al siguiente filmina. Un segundo. Bien. Hay que reconocer que existen numerosas políticas y aún reglas que tienen vigor en la empresa, a pesar de no haber sido establecidas por el propietario. Esto es un tema importante porque cuando uno planifica, hay aspectos que maneja la organización, ¿no es cierto? Y hay aspectos que no los maneja la organización, en los cuales se deben tomar como referencias, yo le diría, no modificables. Y estos casos, por ejemplo, son la legislación del trabajo, la contratación colectiva. Y solo una mera costumbre establece distintos criterios en la dirección de personal acerca de prestaciones, premios, días, trabajo, etcétera, que la empresa no ha fijado. Es decir, concretamente, hay ciertas cosas que la empresa no maneja. Por ejemplo, todo lo que es la legislación del trabajo, la ley de contrato de trabajo, ustedes saben, la van a ver. En este momento, uno de los grandes temas que se plantea en toda esta cuestión política
en donde está en discusión qué idea o cómo resolver el tema de la productividad en el país y demás, está muy vinculada con un concepto que es lo que se suele llamar flexibilización de la ley de trabajo, que consiste en tratar de generarle una adecuación para que permita resolver el tema del personal que no está en blanco, en fin, de una serie de cosas. Bueno, todo ese tema, todo ese ámbito, es un ámbito que no lo maneja la empresa, lo maneja la política a través de las leyes. Es decir, si se toca la ley de contrato de trabajo, va a ser mediante precisamente una ley que la modifique. Y eso es un tema político que excede totalmente a cualquier empresa, ¿no es cierto? La contratación colectiva, es decir, los convenios colectivos, son, digamos, si bien las empresas suelen en los convenios colectivos interactuar para lograr con los gremios y establecer esos convenios, en general se lo tiene que tomar en cierta manera como realidades no modificables, o sea, como realidades a las que hay que adecuarse. Ahora, hay otra serie de aspectos que la empresa sí puede manejar y decidir y resolver de una manera propia, digamos. Y eso tiene que ver con los premios, los días de trabajo. Es decir, cada empresa va generando su propia política de personal. Y esa propia política de personal tiene que ver con niveles de salario. Profe, No se se le escucha, cortó el profe. audio. ¿Me escuchan? ¿Allí me escuchan? Sí, Ahora sí. sí. Bien. Sí, profe. Les decía que dentro de los aspectos que maneja entonces la empresa están los salarios, los premios, condiciones especiales que puedan ser relacionadas con licencias, en fin, toda una serie de aspectos los puede manejar la empresa, más allá de que existan aspectos como la legislación y los convenios colectivos que exceden a la empresa. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. La política de personal es importante porque repercute en todas las demás políticas particulares de personal. Selección, contratación, inducción, así como en las diversas áreas funcionales de la organización como producción, comercialización, finanzas, etc. Es decir, la política de personal, todo lo que sería la planificación de personal, es abarcativa de las áreas propias de personal, como por ejemplo, selección de personal, que es una de las áreas o de los aspectos que tiene que atender personal, contratación, inducción, ¿no es cierto? Es decir, todos esos aspectos, capacitación, etcétera, están dentro de la política de personal. Son aspectos que pertenecen a la área personal y que están integrados dentro de lo que podríamos denominar como política del personal. Pero a su vez, toda esa accionar de la política del personal también va a impactar en otras áreas de la organización, no solamente en el área de personal y recursos humanos, como por ejemplo en el área de producción, comercialización, finanzas, porque manejar el recurso humano tiene un impacto en toda la empresa, obviamente en el área de producción, en el área de comercialización, en el área de finanzas, etc. Eso ya lo habíamos hablado y está claro que la cuestión de la gestión y el manejo del personal tiene un impacto en toda la organización. Definición e importancia de la planificación de personal. ¿Siguen escuchando bien? Sí, sí. Bueno. Un indicador de calidad en la administración moderna es la capacidad para planear. ¿Bien? Las acciones desempeñadas por la dirección superior con respecto a planear las ventas, la producción, inversiones, se están aplicando en la función de personal con el mismo interés que en las otras funciones operacionales. Es decir, con esto lo que les dice es que el tema, yo les mencionaba que la planeación es algo que nació en el ámbito militar y después se lo incorporó en el ámbito de la actividad empresarial
Y así como existió esa situación inicial de cómo nació la planeación y cómo se incorporó a las empresas, normalmente la planeación se aplicó en áreas vinculadas con la producción y luego con otras áreas más específicas de la empresa, innovaciones tecnológicas, en fin, toda una serie de temas propios operacionales de la empresa. Acá lo que les está diciendo es que un indicador de calidad de una administración moderna es la capacidad de planear también en el área de recursos humanos, digamos, aspectos que en otras empresas o en otras etapas solamente se restringían a otros aspectos operacionales de la empresa. ¿De acuerdo? Es decir, que ya no solamente una empresa tiene que planear el área de producción, tiene que planear el área de ventas, etcétera, sino también tiene que planear recursos humanos. Eso sería, en la medida en que la empresa tiene esa capacidad de planeación y queda involucrado en recursos humanos, podemos considerarlo un indicador de calidad de lo que sería la administración moderna, ¿no? La planeación de recursos humanos responde a cambios o reducciones internas de personal, así como rápidas y cambiantes influencias de la sociedad, incluyendo innovaciones tecnológicas, condiciones del mercado de trabajo, legislación laboral. Por tanto, la planeación de personal es de un progreso continuo y amplio. Fíjense, por ejemplo, cuando hablamos de la planeación de personal, incluyendo innovaciones tecnológicas, yo no le llamaría una innovación tecnológica al uso del Zoom y al uso de la virtualidad, pero la realidad ha hecho que una cierta innovación tecnológica que no era, que es anterior cronológicamente a estos tiempos actuales, ante la pandemia, ha tomado una vigencia que ha generado todo un impacto que obviamente tiene que repercutir en las políticas de personal, lo cual de hecho sucede. ¿De acuerdo? Entonces, personal y la política de personal tiene que abarcar estos aspectos, ¿no es cierto? Y como digo, también las cambiantes influencias de la sociedad, ¿no es cierto? Y todo esto a su vez para atender las necesidades de personal de la empresa, que sabemos que en la medida en que estén planificadas vamos a tener en el momento y en el tiempo adecuado el personal que necesitamos para los objetivos organizacionales que nos hemos planteado. Bueno, acá hay unas definiciones de personal, yo creo que son un poco abstractas, no le agregan mucho, yo se las leo rápido, pero no les encuentro un gran sentido, digamos, aclaratorio del tema de la planificación. Coleman lo define como el proceso para determinar los requerimientos de la fuerza de trabajo, los medios para lograr dichos requerimientos, con el fin de realizar los planes integrales de la empresa. Entonces,